Confundieron al millonario con el padre del bebé de una madre sola. El sostenerlo entre sus brazos conmovió su corazón y cambió su vida para siempre. Después de conocer la historia de la madre del bebé, le fue imposible irse. No te pierdas esta emocionante historia. Te darás cuenta de que a veces, incluso un corazón de hielo puede descubrir el amor en el lugar menos esperado. Comenzamos. El pasillo del área de maternidad del Hospital General Santa María era un lugar donde la esperanza y la desesperación se mezclaban con el olor penetrante del antiséptico. Para Julián Thorne, sin embargo, era simplemente otro lugar ineficiente. A sus 34 años, Julián no estaba allí por el milagro de la vida, estaba allí por la inevitabilidad de la muerte. Su socio minoritario, un hombre con el que había disputado el control de su imperio inmobiliario durante la última década, había sufrido un colapso cardíaco. Julián necesitaba una firma, una simple transferencia de poderes antes de que el hombre quedara incapacitado. No había lugar para el sentimentalismo en su agenda, cronometrada al segundo. Caminaba con la elegancia depredadora que lo caracterizaba, su traje italiano de 3 piezas, cortando el aire viciado del hospital como una armadura. Las enfermeras se giraban a su paso, no solo por su atractivo físico, alto, de facciones angulosas y ojos del color del acero frío, sino por la atmósfera de poder que irradiaba. Julián era el rey de hielo de la ciudad, un hombre que había construido rascacielos sobre las ruinas de sus competidores y que jamás había permitido que una emoción humana interfiriera con un balance de resultados. Se detuvo frente a la estación de enfermeras, consultando su reloj Patek Philippe con impaciencia. Llevaba 7 minutos de retraso, 7 minutos perdidos. Estaba a punto de exigir atención cuando una puerta lateral se abrió violentamente, rompiendo su concentración. Una enfermera joven salió casi corriendo, con el rostro perlado de sudor y los ojos desorbitados por el estrés de un turno con poco personal. En sus brazos sostenía un bulto pequeño, envuelto en una manta azul de hospital. Al ver a Julián parado allí, solo, vestido impecablemente y mirando hacia la zona de partos, la mujer exhaló un suspiro de alivio tan profundo que pareció desinflarse. «Señor, al fin», exclamó ella, sin darle tiempo a Julián de procesar su presencia. «Usted sí que camina rápido. Su señora lo vio pasar por la habitación y tratamos de decirle que se estaba yendo por el lado equivocado, pero usted no volteó. Debe estar tan ansioso que ni siquiera notó que había pasado de largo. Ella me pidió que se lo mostrara, pero no imaginé que usted era tan rápido», dijo la enfermera riendo aún un poco agitada. «Su señora está histérica preguntando por usted. Pensamos que no llegaría». Julián frunció el ceño, abriendo la boca para corregir el absurdo error. Iba a decirle con su tono más gélido que él no tenía hijos, que no tenía esposa y que ciertamente no tenía a nadie esperándolo en una sala de maternidad pública. Pero la velocidad del destino fue más rápida que su lógica. «Téngalo un segundo, por favor. Necesito traer el oxígeno para la 204. Es una emergencia», dijo la enfermera, y con un movimiento fluido y desesperado, depositó al recién nacido en los brazos rígidos de Julián, que quedó paralizado al recibir a la frágil criatura en brazos. «Es un varón precioso. Muchas felicidades. Su señora está en la 212. Ella necesita verlo ya». Antes de que Julián pudiera recuperarse del shock, protestar o apartarse, la enfermera ya había desaparecido corriendo por el pasillo, dejándolo solo. Completamente solo, con una vida humana en sus manos. El mundo de Julián, generalmente ruidoso con llamadas, notificaciones y órdenes, se quedó en un silencio absoluto. Bajó la vista. El bebé era increíblemente pequeño, apenas pesaba nada, pero al mismo tiempo se sentía como la carga más pesada que Julián había sostenido jamás. Tenía la piel enrojecida, aún húmeda, y una mata de pelo oscuro y revuelto. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, como si rechazara la luz brillante de los fluorescentes del techo. El instinto de Julián fue de rechazo.
El pánico subió por su garganta. Él no sabía cómo sostener esto. Podía romperlo. Debía dejarlo en el mostrador. Debía llamar a seguridad. Esto era un error administrativo inaceptable. Entonces sucedió. El bebé se movió entre las mantas. Soltó un pequeño gemido, un sonido agudo y frágil que resonó en el pecho de Julián como un martillazo a un cristal. Una mano diminuta, con dedos tan finos que parecían esculpidos en cera, escapó de la tela azul y, buscando algo a lo que aferrarse en medio del vacío, se cerró alrededor del dedo pulgar de Julián. Julián dejó de respirar. El calor de esa mano minúscula atravesó su piel, subió por su brazo y detonó una bomba en su cerebro. No vio al bebé. De repente, ya no estaba en el Hospital Santa María. Estaba en un orfanato gris y frío, 30 años atrás. Se vio a sí mismo, un niño de 4 años sentado en las escaleras de piedra, abrazándose las rodillas, esperando a unos padres que le habían prometido volver y que nunca lo hicieron. Recordó el frío, recordó la sensación física, dolorosa, de no ser sostenido por nadie. Recordó cómo había aprendido a congelar su corazón para que la soledad no doliera tanto. Pero este bebé no estaba solo. Este bebé lo estaba sosteniendo a él. «Estás asustado», susurró Julián, su voz ronca y reconocible para sus propios oídos. El bebé pareció reconocer la vibración de su voz y se calmó, acurrucándose instintivamente contra la seda de la corbata de Julián. Ese movimiento de confianza ciega, de dependencia absoluta, agrietó la armadura del rey de hielo. Julián, el hombre que no sentía nada, sintió de pronto una necesidad feroz, casi violenta, de proteger a esa criatura de las corrientes de aire, del ruido, del abandono. «Nadie debería estar solo al llegar a este lugar», murmuró, ajustando con una torpeza tierna la manta alrededor de la cabecita del niño. Miró el número de la habitación que la enfermera había gritado, 212. Sus pies, movidos por una fuerza que no era la de los negocios, comenzaron a caminar. Olvidó al socio moribundo. Olvidó la firma. Solo existía la misión de llevar a este pequeño ser a un lugar seguro. La puerta de la habitación 212 estaba entreabierta. Julián la empujó suavemente. El cuarto estaba en penumbras, con las persianas bajadas para bloquear la tarde gris. En la cama, una figura menuda se removía inquieta. Clara. Tenía el cabello castaño pegado a la frente y el rostro pálido, casi traslúcido por el agotamiento del parto. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Parecía rota, una muñeca de porcelana que había sido arrojada contra el suelo y vuelta a pegar mal. Al escuchar los pasos de Julián, ella giró la cabeza bruscamente hacia la puerta. Sus ojos, grandes y oscuros, se iluminaron con una esperanza tan devastadora que Julián tuvo que detenerse en seco. «Roberto», gritó ella, con la voz quebrada por el llanto y un alivio histérico. «Viniste, sabía que vendrías, sabía que no podías ser tan cruel». Gracias a Dios, Clara intentó incorporarse, con los ojos nublados, extendiendo los brazos hacia la silueta oscura que sostenía a su hijo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, lavando horas de angustia. «Estaba tan asustada. Pensé que me habías dejado sola de verdad», sollozó ella, hablando rápido, atropelladamente. «Perdóname por llamarte tantas veces, es que me dolía mucho y estaba sola, y dame a mi bebé, por favor. Ven a ver lo hermoso que es. Se parece a ti». Julián se quedó paralizado en el umbral. Sentía que estaba cometiendo un crimen, una intrusión imperdonable en la intimidad de alguien más. Ella no lo veía a él, veía la ilusión que necesitaba desesperadamente para sobrevivir ese momento. Veía al hombre que la había abandonado, regresando arrepentido. Julián dio un paso hacia la luz tenue que entraba por la rendija de la ventana. «Lo lamento mucho», dijo Julián. Su voz, profunda y autoritaria, no se parecía en nada a la voz que Clara esperaba. El efecto fue inmediato. Clara se congeló, parpadeó, tratando de enfocar a través de las lágrimas, y cuando la imagen de Julián se hizo nítida,
Un desconocido alto, imponente, con un traje que costaba más de lo que ella ganaría en un año. La luz en sus ojos se apagó de golpe. Fue como ver morir una estrella. La esperanza se transformó en horror y luego en una vergüenza humillante. Clara se llevó las manos a la boca, ahogando un grito, y se encogió contra las almohadas, intentando hacerse pequeña, desaparecer. Tú no eres él, susurró, su voz temblando de mortificación. Oh, Dios mío, qué vergüenza. Yo pensé, la enfermera dijo. La enfermera cometió un error, dijo Julián, acercándose con pasos lentos y medidos, tratando de no asustarla más de lo que ya estaba. Mantuvo al bebé seguro contra su pecho. Me confundió con el padre, me lo entregó en el pasillo. Gracias al cielo que yo no soy una mala persona. Deberían tener más cuidado con una criatura tan indefensa. Clara bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos a aquel extraño. Ella le había dicho a la enfermera que vaya tras él creyendo que era su esposo. Había jurado que era él quien había pasado de largo por la puerta de su habitación. ¡Qué vergüenza! No solo había mostrado su desesperación para que el padre viniera, sino que había puesto en riesgo con un extraño a su recién nacido. Temblando y sin fuerzas después del parto difícil, lágrimas calientes comenzaron a caer por su rostro sin control. Se sentía la peor madre del mundo, y la realidad de su situación cayó sobre ella como una losa de concreto. Roberto no había venido. Roberto no iba a venir. Estaba sola, en un hospital público, hablándole a un desconocido con un traje caro mientras su vida se desmoronaba. Él la miraba sorprendido, incapaz de decir una palabra. Continuaba abrazando delicadamente al bebé que descansaba tranquilo acurrucado en él. ¡Qué patética! Soy la peor madre. ¿No es así? Por mi desesperación de no estar sola, mi mente debió haberme jugado una mala pasada. Pero en realidad nadie vino por nosotros, dijo ella, más para sí misma que para él. Estoy sola, completamente, y debo aceptar esa realidad de una vez. Julián sintió una punzada en el estómago. No era lástima, él despreciaba la lástima, era reconocimiento. Reconocía ese tono de voz. Era el sonido de alguien que se ha dado cuenta de que el mundo es un lugar hostil. No estás sola ahora, dijo Julián, y la frase salió con una suavidad que lo sorprendió. Extendió los brazos para entregarle al niño. Él está aquí. Clara levantó la vista, sorprendida por la gentileza en el tono de aquel hombre de aspecto severo. Extendió los brazos y recibió a su hijo. En el momento en que el peso del bebé abandonó los brazos de Julián, él sintió un frío repentino en el pecho, como si le hubieran arrancado una fuente de calor vital. Clara abrazó al bebé con una ferocidad dolorosa, besando su cabeza cubierta de pelusa oscura. «Perdóneme, señor», dijo ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar un poco de dignidad. «Debe pensar que estoy loca, gritándole a extraños. Es solo que, su padre, él prometió que estaría aquí. Las promesas de los hombres débiles no valen nada», sentenció Julián, con frialdad. Se quedó de pie junto a la cama, observando la escena. Debería irse. Ya había entregado al bebé. Su misión accidental había terminado, pero sus pies parecían clavados al suelo. Clara lo miró, intrigada por la dureza de sus palabras, contrastada con la delicadeza con la que había sostenido a su hijo. Usted lo cargó con mucho cuidado y vino personalmente a dármelo. Gracias. La mayoría de los hombres se habrían asustado y lo habrían entregado a la primera enfermera en su camino. Es frágil, respondió Julián, evasivo, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón para ocultar que le temblaban ligeramente. Debía asegurarme de que esté protegido hasta llegar con su madre. Yo soy el tipo de hombre que desconfía de su propia sombra. Cuando hay algo importante en riesgo, siempre hago las cosas yo mismo. Hubo un breve silencio. Julián se sorprendió de sus propias palabras. ¿Algo importante? Él delegaba todo y solo los contratos de millones eran un tema importante.
¿Desde cuándo el hijo de un desconocido era algo importante para él? Para quitarse ese pensamiento observó la habitación y se dio cuenta que estaba desolada. No había nada personal, solo la bolsa barata de Clara en una silla. Bueno, entiendo la ansiedad, porque tu pareja llegue lo antes posible. Ten paciencia, tal vez solo fue un retraso. Su padre y yo peleamos, tenía la esperanza de que apareciera para arreglar las cosas. Creo que solo fue una esperanza tonta. Clara alzó la vista, y Julián vio un fuego de determinación ardiendo detrás de la tristeza. Pero no es un problema. Es mi hijo. Es Leo. Y si el precio de tenerlo es perder mi casa y mi familia, entonces lo pagaré. Aunque ahora mismo no sé muy bien cómo. Julián sintió un respeto reacio nacer en su interior. Con ese cuerpo frágil, sudado y sin fuerzas, parecía tener un pasado complicado y un futuro aún más incierto. Pero estaba dispuesta a pelear por su bebé sin importar nada. Bueno, tener un bebé para mí parece lo más difícil del mundo y tú lo lograste. Estoy seguro que te irá bien. Clara esbozó una media sonrisa, triste y agradecida. Gracias, señor Julián. Gracias, Julián, por sus palabras, por traer a mi bebé a mis brazos y por no salir corriendo cuando empecé a gritar. De todas formas, iba de paso. Mintió él. Miró al bebé una vez más. Leo. El nombre le quedaba grande a esa cosita, pero había algo de león en la forma en que había agarrado su dedo. Bueno, dijo Julián, sintiendo que el aire en la habitación se estaba volviendo demasiado denso, demasiado cargado de emociones que él no sabía manejar. Debería dejarte descansar. Claro. Adiós. Julián se giró hacia la puerta. Su mano tocó el pomo metálico frío. Todo su cerebro lógico le gritaba que saliera, que volviera a su mundo de cristal y acero, donde los problemas se resolvían con transferencias bancarias y no con sentimientos. Pero su corazón, ese órgano que él creía atrofiado, latía con una fuerza inusual, repitiendo la sensación de esa pequeña mano en su dedo. No quería irse. Por alguna razón absurda y lógica, Julián Thorne, el hombre que tenía todo y no valoraba nada, no quería salir de esa habitación de hospital y dejar a esa mujer y a ese niño a su suerte. Abrió la puerta lentamente, decidido a marcharse, pero se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. Justo cuando el sonido de pasos pesados y furiosos se acercaba por el pasillo, anunciando una tormenta que estaba a punto de estallar. La puerta se abrió con una violencia que hizo vibrar el marco, y la tormenta entró en la habitación 212. Roberto entró caminando con la arrogancia de quien cree que el mundo le debe una disculpa por existir. Vestía un traje azul brillante, demasiado ajustado, y llevaba el cabello engominado hacia atrás. Sus ojos, oscuros y vacíos de cualquier calidez, barrieron la habitación sin detenerse ni un segundo en la cuna de plástico transparente donde dormía su hijo, ni en la figura alta y silenciosa de Julián, la cual había pasado sin mirar al lado de la puerta. Su mirada se clavó en Clara como un dardo venenoso. ¿Hasta cuándo vas a seguir con este acoso?, espetó Roberto, sin siquiera saludar. Su voz destilaba un fastidio profundo, como si estuviera lidiando con una mancha de café en su camisa favorita, y no con la madre de su hijo. Tengo 15 llamadas perdidas tuyas. 15. Estoy en medio de una fusión importante, Clara. No tengo tiempo para tus dramas hormonales. Clara, que apenas unos segundos antes había tenido un brillo de gratitud en los ojos gracias a Julián, se encogió físicamente. Abrazó sus propias rodillas bajo la sábana, haciéndose pequeña, volviendo a ser la niña asustada que no sabía cómo defenderse. Roberto, su voz era un hilo frágil. Tu hijo nació, pensé que querrías saberlo. Dijiste que estaríamos juntos, que esto era solo un momento difícil. Roberto soltó una risa seca y cruel que resonó en las paredes estériles. ¿Juntos? Se acercó a la cama, invadiendo su espacio vital con una agresividad que hizo que Julián tensara cada músculo de su cuerpo. Por favor, Clara madura. Te dije lo que tenías que hacer hace meses. Te di el dinero para la clínica.
Fuiste tú quien decidió tener a esa cosa. Eso no me convierte en padre, me convierte en víctima de tu trampa. Es un bebé, gritó Clara, las lágrimas brotando de nuevo, calientes y rápidas. Es tu sangre, tiene tus ojos. ¿Cómo puedes llamarlo cosa? Tú no eras así. ¿Cómo pudiste cambiar tanto de la noche a la mañana? Te dije que no lo tuvieras. Fuiste tú quien decidió seguir con el embarazo. ¿Qué es eso si no es una trampa para atarme a ti? Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Roberto se inclinó sobre ella, apoyando las manos en el colchón, acorralándola. No vas a ver un centavo de mí. No habrá pensión, no habrá pensión, no habrá bellitas los domingos, no habrá apellido. Mi abogado ya está preparando los papeles para asegurar que no puedas acercarte a mí ni a mi futura esposa. El color desapareció del rostro de Clara, dejándola con una palidez mortal. Esposa, susurró, como si la palabra la hubiera golpeado físicamente. Sí, me caso en 6 meses, con alguien de mi nivel, alguien que entiende mi mundo, no una camarera que se olvidó de tomar la píldora para atrapar a un marido rico. Así que hazme un favor, da a ese niño en adopción. Déjalo en una iglesia, haz lo que quieras, pero desaparece de mi vida. Eres una molestia, Clara, una patética molestia. Julián, desde su rincón, sintió algo que no había sentido en años. No era el frío cálculo de los negocios, era calor. Un calor volcánico que le subía por el cuello y le nublaba la visión periférica. Conocía a hombres como Roberto. Había destruido a hombres como Roberto en salas de junta. Pero ver esa crueldad desplegada contra alguien tan indefenso, contra la madre de ese niño que acababa de sostener en sus brazos, despertó en él un instinto primitivo y letal. Clara, temblando de rabia y dolor, levantó la vista. Por primera vez había fuego en sus ojos. «Eres un monstruo», gritó, su voz rompiéndose. «Me mentiste, fingiste amarme, me hiciste creer que éramos una familia, pero solo eres un cobarde, un patán. Sal de aquí, vete». «No me grites, estúpida», rugió Roberto, perdiendo la compostura. Con un movimiento rápido impulsado por la furia, Roberto levantó la mano derecha, con la palma abierta, listo para silenciarla de la única manera que los cobardes conocen con violencia. Clara cerró los ojos y se cubrió la cabeza con los brazos, esperando el impacto. El golpe nunca llegó. En su lugar, se escuchó un sonido sordo, seco y brutal. Julián había cruzado la distancia que los separaba en 2 zancadas largas. Su mano, grande y fuerte, había interceptado la muñeca de Roberto en el aire, a centímetros del rostro de Clara. El tiempo pareció detenerse. Roberto giró la cabeza, sorprendido, y se encontró mirando directamente a los ojos de un desconocido que lo observaba con una calma terrorífica. Los ojos de Julián eran glaciares azules, y en ellos no había duda, solo una furia fría y letal. «Creo que te has equivocado de lugar», dijo Julián. Su voz era baja, suave, pero cargada de una autoridad tan pesada que parecía aplastar el aire de la habitación. «Un hombre jamás golpea a una mujer, y ciertamente nunca deberías intentarlo en mi presencia si valoras tu vida. Tu lugar es la basura, no este hospital». «¿Quién diablos eres tú?», siseó Roberto, intentando liberar su mano, pero el agarre de Julián era como un tornillo de acero. Apretó ligeramente, y los dedos de Julián presionaron sobre los nervios de la muñeca de Roberto, arrancándole un gemido de dolor. «Soy la persona que va a asegurarse de que salgas de aquí caminando, si tienes suerte», respondió Julián. «O esté en una camilla, si sigues actuando así. Suéltame. No sabes quién soy. Mi padre es dueño de...». «Sé exactamente el tipo de parásito que eres», lo cortó Julián, torciendo la muñeca de Roberto hacia atrás, hasta que el hombre se vio obligado a hincar una rodilla en el suelo para no romperse el brazo. «Eres un niño con dinero que cree que el mundo es su juguete, pero te tengo noticias. El recreo se acabó».
Julián sacó su teléfono con la mano libre, sin soltar a Roberto, y marcó un número rápido. Su tono cambió a uno puramente profesional. Seguridad, habitación 212, código rojo. Tengo a un agresor inmovilizado. Quiero que lo saquen del edificio y llamen a la policía. Quiero una orden de alejamiento procesada antes de que anochezca. Roberto palideció. El dolor en su muñeca era agudo, pero el miedo a las consecuencias legales y al escándalo era peor. Julián lo soltó con un empujón desdeñoso que lo envió tambaleándose hacia la puerta abierta. «Lárgate», ordenó Julián, ajustándose los puños de su camisa como si acabara de tocar algo sucio. «Y si vuelves a acercarte a ella o a ese niño, te prometo que usaré cada recurso de mi fortuna para convertir tu vida en un infierno legal y financiero del que no saldrás jamás». ¿Fui claro? Roberto lo miró, sosteniéndose la muñeca magullada. Abrió la boca para decir algo, para amenazar, pero la mirada de Julián lo silenció. Dio media vuelta y salió corriendo, cruzándose con 2 guardias de seguridad que llegaban a la carrera. El silencio volvió a la habitación, pero ahora era un silencio pesado, cargado de adrenalina y sollozos ahogados. Julián se giró lentamente hacia la cama. Clara estaba temblando violentamente, con las manos cubriéndose la cara, llorando con un desconsuelo que hacía doler el pecho de quien la escuchara. El bebé, despertado por los gritos, comenzó a llorar también, un sonido agudo y necesitado. Sin saber muy bien qué hacía, Julián se acercó. No la tocó. Sabía que el contacto físico podría ser demasiado ahora mismo, pero se quedó allí, como un muro sólido entre ella y el mundo. «Ya se fue», dijo suavemente. «No va a volver». Clara bajó las manos. Su rostro estaba manchado de lágrimas y desesperación absoluta. «No entiende», sollozó ella, negando con la cabeza. «No tengo a nadie, no tengo nada. Mis padres, cuando les dije que estaba embarazada, me dijeron que era una vergüenza. Ellos tienen principios muy estrictos. Dijeron que los había decepcionado, que no podían caminar por el pueblo con la cabeza en alto si yo estaba en casa. Entre gritos, me trataron como a una cualquiera y me dijeron que no vuelva a casa porque no pensaban ayudarme. Me echaron hace meses». «¿No tienes amigos? ¿Hermanos?» «Soy hija única. Mis amigos eran amigos de Roberto. Todos me dieron la espalda. Pensé que si él veía al bebé, pensé que su corazón cambiaría. Pero ahora», Clara miró alrededor de la habitación de hospital como si fuera una celda. «Apenas tengo dinero para el hospital. No tengo trabajo porque me despidieron cuando mi embarazo se notó. No tengo dónde dormir esta noche cuando me den el alta. Voy a terminar en la calle con un recién nacido». La desesperación en su voz era absoluta. No estaba pidiendo dinero, estaba confesando su fin. Julián miró al bebé, que seguía llorando en la cuna. Leo, así lo había llamado ella. Un pequeño león nacido en medio de la tormenta. Miró a Clara, rota pero digna incluso en su ruina. Y luego pensó en su propia vida. Pensó en la junta directiva de su empresa, esos viejos buitres que llevaban meses presionándolo. «Necesitas estabilidad, Julián», le decían. «Un hombre soltero a los 34 años genera desconfianza. Necesitas una familia para proyectar los valores correctos a los inversores asiáticos». Sus parientes lo presionaban todo el tiempo diciendo que debía tener herederos, le guste o no. Sus parientes incluso dudaban de que, en realidad, no le gusten las mujeres. Aunque ese no era el caso, simplemente no estaba interesado, pero a nadie le importaba su opinión. Pensó en cómo se había sentido al sostener a ese niño útil, humano. Una idea comenzó a tomar forma. Era una locura. Era arriesgado. Era en términos empresariales una fusión de alto riesgo. Pero Julián Thorne nunca había perdido una apuesta. «Deja de llorar, Clara», dijo Julián. Su tono volvió a ser el del hombre de negocios, frío y analítico, lo que hizo que Clara lo mirara sorprendida, secándose las lágrimas. «¿Qué?» «Dije que pares. El llanto no resuelve problemas logísticos».
y tú tienes un problema logístico grave. Pero yo tengo una solución. Julián arrastró una silla de metal y se sentó junto a la cama, cruzando las piernas con elegancia. La miró directamente a los ojos, evaluándola no como a una víctima, sino como a una socia potencial. «Te propongo un trato», dijo él. Clara lo miró con desconfianza, abrazando a su bebé que por fin se había calmado. «¿Qué tipo de trato?» «Se lo agradezco, pero no tengo dinero para pagarle por defenderme. No quiero tu dinero. Quiero algo que tú puedes darme y que yo necesito desesperadamente ante la sociedad y mi junta directiva. Una imagen». Julián se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Cásate conmigo». Clara soltó una risa nerviosa, pensando que era una broma cruel, pero la expresión de Julián era de piedra. «¿Qué? Usted está loco. No lo conozco. Usted no me conoce». «Exacto. Eso lo hace perfecto. Escucha mi oferta antes de decir que no». Julián levantó un dedo. «Mis inversores quieren ver a un hombre de familia. Yo no tengo tiempo ni interés en el romance, en las citas, ni en el drama emocional que conlleva amar a alguien. Soy un hombre insensible y aburrido, Clara. Mi negocio es mi vida, pero necesito una esposa y un hijo para cerrar el trato más grande de mi carrera». Julián señaló al bebé. «Tú necesitas protección, necesitas un hogar, dinero, seguridad médica y un futuro para Leo. Si te casas conmigo, yo le daré mi apellido al niño. Será legalmente mi hijo. Tendrás acceso a mis cuentas, vivirás en mi casa, y nadie, absolutamente nadie, volverá a humillarte». Clara estaba aturdida. La propuesta era tan pragmática que resultaba aterradora. «¿Por qué me dice esto a mí?» «Porque las demás mujeres no están en una situación tan desesperada como tú. Es cierto que podría contratar a otra persona, pero esa persona podría exigirme demasiado, querer actuar como esposa, pedir cariño, sufrir por ser ignorada por mí. Ese no es el caso contigo. Tú no sientes nada por mí ni yo por ti. Lo único que debes hacer es sonreír en las galas benéficas, criar al niño. A cambio, dentro de 2 años, nos divorciamos discretamente. No tendrás derechos sobre mis propiedades o empresas, pero te daré una suma de liquidación de $2 millones y una casa a tu nombre. Podrás empezar de nuevo donde quieras». Clara miró a su hijo. 2 millones. Seguridad. Un apellido que imponía respeto. Era la salvación. Pero el costo, yo debo acostarme con usted durante ese tiempo. Julián se puso de pie, alisándose el saco. Su rostro se volvió impenetrable, volviendo a ser el rey de hielo. «Esa es la única cláusula innegociable, Clara. Esto es un contrato de negocios. Dormiremos en habitaciones separadas. No habrá intimidad. Y lo más importante, 0 sentimientos. No esperes cariño de mi parte. No esperes que sea el padre amoroso que soñaste o el esposo que te traiga flores. Soy bueno proveyendo, protegiendo y financiando, pero no sé amar. Y no me interesa aprender». Julián extendió su mano hacia ella, una mano grande, cuidada, la misma mano que había detenido un golpe brutal minutos antes. «Si aceptas, tus problemas terminan hoy. Sales de este hospital como la señora Thorne. Si no, me marcho por esa puerta y te deseo suerte con Roberto». Clara miró la mano extendida. Era un extraño que acababa de conocer. Podría correr cualquier tipo de peligro, así como el hombre que fingió amarla y luego la abandonó. Podría ser que este hombre sea otro mentiroso. Pero como sea, era la mejor opción que tenía en ese momento. Miró la cara de su bebé dormido, tan frágil, tan inocente. Recordó el frío de la calle, el desprecio de sus padres, la violencia de Roberto. Luego miró a Julián. Era frío, sí, era distante, pero la había defendido cuando nadie más lo hizo. Levantó su mano y estrechó la de él. «Acepto», dijo ella. Trato hecho. Así se dio inicio al trato que cambiaría sus vidas por completo. La boda se realizó con los familiares cercanos, solo con firmas de papeles y brindis. Luego llegó el momento de mudarse a la mansión de Julián Thorne.
Era un monumento de mármol travertino, acero cepillado y cristal de piso a techo que dominaba la ciudad desde las alturas de las lomas. Cuando Clara cruzó el umbral con Leo en brazos, sintió que entraba en una nave espacial, hermosa, silenciosa y absolutamente fría. «Tu habitación está en el ala este», le indicó Julián el primer día, con la eficiencia de un guía de museo, señalando un pasillo interminable. «La mía está en el ala oeste. Hay una guardería totalmente equipada contigua a tu cuarto. El personal tiene instrucciones para servirte en lo que necesites». «¿Y tú?», preguntó Clara, abrazando a Leo para darle calor en ese vestíbulo que parecía tener su propio microclima ártico. «Yo trabajo», respondió él, consultando su teléfono. «Te veré en la cena. Recuerda, somos felices, pero no empalagosos. Y dentro de esta casa, somos compañeros de piso. Nada más». Los primeros días fueron un estudio de contrastes brutales. Clara venía de una casa pequeña donde las paredes eran finas y se escuchaba la risa de los vecinos. Aquí, el silencio era tan pesado que podía escucharse el zumbido de los electrodomésticos de última generación. Pasó de contar monedas para comprar pañales a tener una tarjeta de crédito negra sin límite sobre su mesita de noche, junto a una nota impresa que decía «para gastos operativos del niño y vestuario adecuado». Sin embargo, a pesar de la regla de 0 sentimientos, había un factor caótico que Julián no había podido incluir en sus hojas de cálculo. Leo. Ocurrió una noche de lluvia, una semana después de la mudanza. Julián estaba en su despacho, una fortaleza de madera oscura y libros de leyes, intentando concentrarse en la adquisición de una cadena hotelera en Asia. Pero el sonido se filtraba por las paredes insonorizadas. Un llanto. No era un llanto fuerte, sino un gemido persistente, triste, que se clavaba en el cerebro de Julián y le impedía leer la misma cláusula por 5ª vez. Julián se quitó las gafas, frotándose los ojos. Sabía que Clara estaba agotada. La había visto ojeras profundas en el desayuno, producto de noches en vela, intentando calmar los cólicos del bebé sin pedir ayuda a las niñeras que él había contratado y que ella rechazaba usar. «Maldita sea», murmuró Julián. Se puso de pie, diciéndose a sí mismo que iba a exigir silencio. Caminó por el pasillo en penumbra hasta la habitación de la guardería. La puerta estaba entreabierta. Entró sigilosamente. Clara no estaba allí. Probablemente había ido al baño. En la cuna de diseño italiano, Leo se retorcía, con la carita roja y los puños apretados. Julián se acercó a la cuna como si se acercara a un explosivo inestable. Miró al niño. El niño, al sentir una presencia, abrió los ojos húmedos y dejó de llorar por un segundo, hipando. «Tú ganas, socio minoritario», susurró Julián. Con movimientos rígidos, pero extrañamente cuidadosos, metió las manos en la cuna y levantó al bebé. Al sentir el calor del cuerpo de Julián y el ritmo de su corazón a través de la camisa de vestir, el bebé soltó un suspiro largo y recargó la cabeza en su hombro. Julián se quedó paralizado. Ese peso, ese calor, era una sensación adictiva. Sin darse cuenta, comenzó a mecerse suavemente, paseando por la habitación en penumbras. «No te acostumbres a esto», le dijo al oído del bebé, con una voz ronca que nadie en su oficina reconocería. «Esto es una excepción corporativa. Yo no soy bueno para esto. Soy el tipo que firma los cheques, no el que cambia los pañales». Leo balbuceó algo ininteligible y agarró la solapa del saco de Julián con su manita. Julián cerró los ojos, permitiéndose por un minuto prohibido bajar la guardia. «Eres un buen chico», admitió Julián. «Tienes buen agarre. Quizás seas un buen negociador algún día». Desde el umbral de la puerta, Clara observaba, conteniendo la respiración. Había vuelto de la cocina con un biberón tibio y se había quedado de piedra al ver la escena. El rey de hielo, el hombre que le había advertido que no esperara cariño, estaba paseando a su hijo con una ternura que le rompía el corazón.
Clara vio cómo Julián acomodaba la cabecita de Leo con una delicadeza extrema protegiéndolo. Sintió que no había hecho lo suficiente para merecer estar en esa mansión. Un hombre tan bueno estaba igual de solo que ella. Quería hacer algo por él. Quería mejorar sus días como él había mejorado los de ella. Retrocedió silenciosamente hacia la cocina, haciendo ruido a propósito al volver para darle tiempo a Julián de recuperar su personaje. Cuando entró oficialmente al cuarto segundos después, Julián ya había dejado a Leo en la cuna, aunque se le veía sospechosamente cerca de ella. Estaba llorando, dijo Julián, alisándose el saco con rapidez, volviendo a su máscara fría. Iba a llamarte. Gracias, dijo Clara, con una sonrisa que no pudo ocultar del todo. Parece que le caes bien. Se calmó rápido. Es un bebé, Clara. Se calma con cualquier cosa que emita calor. Buenas noches. Julián salió rápido, huyendo de la calidez de esa habitación, huyendo de la tentación de quedarse. A partir de ese día, Clara aceptó la ayuda del personal contratado por Julián para ayudarla a cuidar al bebé. En ese tiempo libre, ella se encontraba en la cocina, preparando deliciosas galletas, té o bocadillos, todo para llevárselos a Julián con una alegre sonrisa, diciéndole que tome un descanso para comer y cuidar su salud. Julián le había dicho que no era necesario, que podía pedirle al chef, pero ella sabía que él no se molestaría en pedir al chef, o simplemente lo olvidaría y terminaría saltándose las comidas y trabajando hasta altas horas de la noche sin comer. Al principio protestó, pero luego de que ella lo ignorara 2 veces, dejó que ella hiciera lo que quisiera. Además, sus comidas caseras tenían un sabor a hogar especial. Sus mañanas se iluminaban cada vez que ella irrumpía en su oficina con algo nuevo. Buenos días, Julián. Preparé el desayuno. Espero que te guste. Buenas tardes, Julián. ¿Ya comiste? Tómate un descanso. Te traje bocadillos. Buenas noches, Julián. Es tarde. ¿Sigues trabajando? Te traje un té para ayudarte a dormir. No te esfuerces demasiado y descansa. Día tras día, se encontraba esperando con ilusión el momento en que esa puerta se abriera y apareciera ella. Sus charlas eran algo que él disfrutaba. Él, que siempre solía considerar molesta la compañía de otras personas. Al terminar de trabajar, él pasaba por su habitación, diciendo que estaba de paso y se dirigía a su estudio, aunque Clara ya se había dado cuenta que solo era una excusa, y en realidad quería pasar un tiempo con Leo. Julián notaba claramente un sentimiento de padre hacia el bebé, pero hacia Clara, su relación se había vuelto más cercana. Reía que estaba comenzando a verla como una amiga. Quizás la veía como familia. Él mismo no comprendía sus sentimientos, hasta que un día ella no apareció. Él se quedó mirando la puerta. 8 de la mañana. Ella solía estar en su puerta a las 7:30 de la mañana. No está. ¿Habrá habido algún error en la cocina? No, allí hay de todo. Es imposible que haya faltado un ingrediente. ¿Entonces se le quemó algo? No, tampoco. Ella cocina muy bien y nada la distrae. ¿Habrá pasado algo con Leo? De repente, la puerta se abrió. Señor, le traigo su desayuno. Él solo lo miró. Su mirada era de una decepción evidente que hizo sentir incómodo al pobre ayudante de cocina. La señora Clara salió y nos dijo que le traigamos sus comidas. Disculpe la demora, es que... ¿Salió?, interrumpió Julián. Si fue al parque, dijo que quería tomar aire. Julián se levantó sin decir una palabra y salió tras ella. Ni siquiera sabía por qué había hecho eso, dejando su trabajo y su desayuno, pero quería verla. Su día de alguna manera no podía comenzar sin ella. Voy a salir, le avisó a Marcos, el jefe de seguridad, un martes por la tarde. Y no quiero el chofer, quiero caminar. Mientras tanto, ella ya había llegado al parque. No usó su ropa nueva porque no quería llamar la atención. Se puso sus viejos jeans desgastados, una camiseta de algodón sencilla y sus zapatillas deportivas. Se recogió el pelo en una coleta despeinada. Estaba empujando el cochecito por las calles arboladas, un lugar lleno de vida, ruido y gente.
Se sentó en un banco de madera alejado, sacó a Leo y le dio el biberón, disfrutando del anonimato, del sol en la cara, de ser simplemente una madre más. ¿Clara? La voz la golpeó como un latigazo. Era una voz que conocía desde la cuna, una voz que había amado y temido. Alzó la vista. Parados en el sendero de grava, a unos metros de distancia, estaban sus padres. Se veían más viejos de lo que recordaba. Su padre, siempre erguido y orgulloso, tenía los hombros caídos. Su madre llevaba un abrigo que había visto mejores días y sostenía una bolsa de mercado reutilizable. Se veían cansados, disminuidos. El pánico se apoderó de Clara. Su primer instinto fue huir, proteger a Leo del rechazo que sabía que vendría. «Mamá, papá», susurró, abrazando a Leo contra su pecho. Pero no hubo gritos, no hubo dedos acusadores. Su madre dejó caer la bolsa al suelo, se llevó las manos a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hija sentada en un banco público, vestida con ropa vieja, sola con un bebé. «Hija mía», gimió la mujer y corrió hacia ella, no para golpearla ni para regañarla, sino para caer de rodillas en la tierra frente al banco y abrazar sus piernas. «Dios mío, Clara, mírate». «Mamá, yo», Clara intentó explicar, pero su padre se acercó también. El hombre duro que la había expulsado de casa se quitó el sombrero, retorciéndolo entre sus manos callosas. Tenía los ojos rojos. «Perdónanos», dijo el padre, con la voz rota. «Por favor, perdónanos, hija». Clara se quedó paralizada. «¿Qué? Nos equivocamos», sollozó su madre, aferrándose a la tela barata de los jeans de Clara. La casa está tan vacía. El silencio nos está matando. Pensamos que el honor era lo más importante, que el qué dirán de los vecinos valía más que tú. Pero no vale nada. No vale nada si no estás. Pensamos que irías con Roberto», añadió el padre, mirando a Clara con una culpa devastadora, pero luego supimos que se iba a casar con otra. Y te imaginamos sola en la calle, y ahora te veo aquí, tan delgada, tan sola. «Vuelve a casa, hija», suplicó el padre, arrodillándose también para ver la carita de Leo. «No tenemos mucho, ya sabes que la pensión es poca, pero tu cuarto sigue ahí. No te faltará un techo ni un plato de comida. Te ayudaremos a criarlo. Ya no importa nada, solo queremos que vuelvas, no queremos que estés sola». El corazón de Clara se rompió y se sanó en el mismo instante. Lloró con ellos, un llanto liberador que tenía guardado desde hacía meses. «Este es Leo», dijo ella, girando al bebé para que lo vieran. «Es su nieto». El padre extendió un dedo tembloroso y tocó la manita de Leo. El bebé, sintiendo el tacto rugoso del abuelo, le agarró el dedo. El viejo rompió a llorar abiertamente. «Es hermoso, es sangre de mi sangre. Perdóname por haberte rechazado, pequeño. Tu abuelo fue un viejo tonto y orgulloso». Estuvieron así unos minutos, una familia rota recomponiéndose en un banco de parque, ajenos al mundo. Clara se sintió completa. Tenía el amor de sus padres de vuelta, y era un amor real, probado en la supuesta adversidad. «Está bien», dijo Clara, limpiándose las lágrimas. «Los perdono. Pero hay algo que deben saber, las cosas no son como parecen». Antes de que pudiera explicarle su verdadera situación, el sonido grave y potente de un motor interrumpió la escena. Un Maybach negro, brillante y pulido como un espejo, se detuvo suavemente junto a la acera del parque, luciendo completamente fuera de lugar, entre los autos viejos y las bicicletas. El chofer bajó rápidamente para abrir la puerta trasera. Los padres de Clara se asustaron, poniéndose de pie instintivamente para proteger a su hija. «¿Quiénes son?», preguntó su padre, alarmado. «¿Es Roberto? ¿Viene a molestarte?». Pero quien bajó del auto no fue Roberto, fue Julián Thorne, impecable en un traje gris hecho a medida, con gafas de sol que ocultaban su mirada y una postura que irradiaba poder absoluto. Caminó hacia el banco, pisando la grava con zapatos de cuero italiano, atrayendo las miradas de todos en el parque. Julián se quitó las gafas y miró la escena,
Clara con los ojos rojos, vestida con ropa vieja, y dos ancianos humildes protegiéndola. Entendió todo en un segundo. Entendió que ellos no sabían quién era él. Entendió que acababan de recuperar a su hija, creyendo que no tenía nada. Querida, Marcos me dijo que había salido sin escolta. Me preocupé. Los padres de Clara se quedaron boquiabiertos, mirando alternativamente al magnate y a su hija. Querida, repitió su madre, aturdida. Clara se levantó, sosteniendo a Leo. Miró a Julián, temiendo su reacción, temiendo que fuera grosero o distante. Pero en su lugar, él extendió su mano hacia el padre de Clara. Usted debe ser el abuelo de Leo. Soy Julián, el esposo de Clara. El padre estrechó la mano, confundido por la firmeza y el respeto con el que aquel hombre poderoso lo saludaba. ¿Esposo? Pero, Clara, nos casamos hace poco, intervino Julián, pasando un brazo protector alrededor de la cintura de Clara y atrayéndola hacia su cuerpo costoso. Lamento que no nos hayamos conocido antes. Clara me ha contado lo que pasó. Julián miró a los dos ancianos con seriedad. Sé que cometieron errores, sé que la dejaron sola, pero también veo que están aquí, pidiendo perdón cuando pensaban que ella no tenía nada. Eso tiene valor. Julián miró a Clara, y por un segundo la máscara de frialdad cayó. Mi esposa tiene el corazón más noble que conozco. Si ella los perdona, entonces son bienvenidos en nuestra casa para ver a su nieto. Pero quiero que quede claro algo. Ella nunca más volverá a estar sola. Ella y Leo son mi familia ahora, y yo cuido lo que es mío. La madre de Clara se llevó la mano al pecho, abrumada. Gracias, Señor. Gracias por cuidar de ella cuando nosotros fallamos. No es necesario que me den las gracias. Ella también cuidó de mí, dijo Julián, tomando el control del cochecito de Leo con una naturalidad que sorprendió a Clara. Vamos a casa, cariño. Empieza a hacer frío y no quiero que el niño se resfríe. Julián guió a Clara hacia el auto de lujo. Antes de subir, Clara miró a sus padres, que seguían en la acera como estatuas, y luego miró a Julián. Gracias, no era necesario fingir delante de ellos. Pero gracias a eso ellos se sentirán más tranquilos, susurró ella dentro del auto, mientras el aislamiento del vehículo los separaba del mundo. Julián miró al frente, mientras el auto arrancaba. Lo que dije no fue ninguna mentira. Cuidas de mí siempre. Su mano buscó la de Clara sobre el asiento de cuero y la apretó suavemente. No quiero volver a verte llorar. Haré cualquier cosa para mantener la sonrisa que llevas todos los días. Y esta vez no la soltó durante todo el camino de regreso a la mansión. Clara sintió la calidez de su corazón. Se sintió muy feliz. Entonces se dio cuenta. Sintió una punzada en el pecho que reconoció con terror. Se estaba enamorando. Se estaba enamorando de su esposo falso. Y eso solo podía terminar en desastre. Así que se prometió a sí misma no volver a equivocarse. Debía ocultar esos sentimientos. Mientras tanto, Roberto miraba la pantalla del televisor en el bar de mala muerte, donde ahora pasaba sus tardes, acunando una cerveza tibia que apenas podía pagar. Su vida se había desmoronado en cuestión de meses. Las puertas de las empresas se le cerraban en la cara. Sus amigos de juerga habían dejado de contestar sus llamadas y su prometida, esa chica de su nivel, lo había dejado el día que se enteró de que sus cuentas estaban congeladas. Julián Thorne había cumplido su amenaza, lo había convertido en un paria. Pero entonces vio la imagen. En el noticiero de las 6, en la sección de sociedad, apareció una foto. Era una imagen robada, tomada con un teleobjetivo en un parque. En ella aparecía Julián Thorne, el intocable rey de hielo, sentado en el césped. A su lado estaba Clara, pero no la Clara que Roberto recordaba, la chica asustada con ropa barata. Esta Clara lucía radiante, vestida con un abrigo color crema riendo, y en medio de los dos, un bebé. El titular rezaba: el corazón secreto de Thorne, el magnate y su familia oculta. Roberto escupió la cerveza. Habían publicado que Thorne se había casado, pero su familia no había sido presentada al público.
Solo sus parientes cercanos y socios sabían quién era la esposa. Roberto se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos. Ese bebé era el niño que él había despreciado, el problema que había exigido borrar. Pero ahora, ese problema estaba en brazos de uno de los hombres más ricos del país. Envuelto en mantas de cachemira, una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por el rostro de Roberto. La desesperación se transformó en codicia pura. No vio a su hijo, vio un cheque en blanco. Vio su boleto de regreso a la buena vida. «Así que te casaste con ella, Thorne», murmuró Roberto, sacando su teléfono con la pantalla rota. «Recogiste mi basura, pero olvidaste un pequeño detalle. La sangre no se compra. Y la sangre es cara», dijo con una sonrisa torcida mientras planeaba su siguiente movimiento. La paz en la mansión Thorne se rompió 3 días después, durante el desayuno. Clara estaba dándole el biberón a Leo, mientras Julián leía el periódico, robando miradas furtivas hacia su esposa y su hijo. El ambiente era cálido, doméstico, peligrosamente real. Julián estaba a punto de comentar algo sobre el clima, buscando cualquier excusa para escuchar la voz de Clara, cuando Marcos, el jefe de seguridad, entró en el comedor con el rostro pálido. «Señor Thorne, lamento interrumpir. Hay una situación en la puerta». «¿Paparazzi?», preguntó Julián, sin alterarse. «No, señor, es un abogado, y viene acompañado de alguaciles. Traen una orden judicial». Julián se puso de pie, su instinto de protección activándose al instante. Miró a Clara. «Lleva a Leo a la habitación de seguridad. No salgas hasta que yo te diga». «Julián, ¿qué pasa?», preguntó ella, asustada, abrazando al bebé. «Haz lo que te digo, Clara». Ahora, Clara obedeció, corriendo hacia el ala oeste. Julián se abrochó el saco y caminó hacia la entrada principal. Al abrir la puerta doble de roble, se encontró con una escena que hizo que la bilis le subiera a la garganta. Roberto estaba allí, de pie junto a un abogado con cara de comadreja y 2 oficiales de la corte. Detrás de ellos, una nube de fotógrafos disparaba sus flashes como ametralladoras. Roberto sonreía. Era la sonrisa del hombre que sabe que tiene una granada en la mano y acaba de quitarle el seguro. «Buenos días, Julián», dijo Roberto, alzando la voz para que las cámaras lo captaran. «Vengo por lo que es mío». «Estás violando una orden de restricción», dijo Julián con voz gélida, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Ya no», intervino el abogado de Roberto, extendiendo un documento. «Hemos presentado una demanda de paternidad esta mañana. Mi cliente, el señor Roberto Vega, reclama sus derechos biológicos sobre el menor conocido como Leo. Y dado que la madre ocultó al niño y se casó fraudulentamente con usted, para negar esos derechos, exigimos una prueba de ADN inmediata y la custodia temporal». Los flashes estallaron con más fuerza. Los periodistas gritaban preguntas. «¿Es cierto que compró al bebé? ¿La señora Thorne era amante de su rival?». Julián sintió una furia fría y calculadora. Roberto no quería al niño. Roberto quería el escándalo. Quería dinero. «Largo de mi propiedad», dijo Julián. «Hablen con mis abogados». «Es mi hijo», gritó Roberto para las cámaras, fingiendo una angustia paternal digna de un Oscar. «Ese hombre me arruinó, y luego compró a mi exnovia y a mi bebé para jugar a la casita. Es un secuestrador con dinero». Julián cerró la puerta en su cara, silenciando el circo, pero el daño estaba hecho. Cuando regresó al interior de la casa, encontró a Clara temblando en el pasillo, con Leo llorando en sus brazos. Había escuchado los gritos. «Quiere quitármelo», sollozó ella, con los ojos desorbitados por el terror. «Julián, él tiene derechos, es el padre biológico. Si se hace la prueba de ADN». Julián la tomó por los hombros, mirándola fijamente. «Escúchame, Clara, la biología no hace a un padre. El ADN es un código, no un contrato de amor. Él no quiere a Leo, quiere dinero, me está extorsionando. Pero la ley, yo soy la ley en esta ciudad», mintió Julián, aunque sabía que esta vez el dinero no sería suficiente.
Roberto había jugado sucio, usando la opinión pública. Si Julián parecía un millonario caprichoso que robaba hijos a padres pobres, el juez podría fallar en su contra solo para dar una lección moral. Esa noche, Julián se reunió con su equipo legal en la biblioteca. La situación era crítica. Roberto pedía $50 millones para retirar la demanda y renunciar a la paternidad. O irían a juicio público, exponiendo que el matrimonio de Julián y Clara era una farsa, un contrato de conveniencia. Si eso salía a la luz, Julián perdería la fusión con los inversores asiáticos por fraude moral y Clara perdería la custodia por inestabilidad. «Páguele, señor Thorne», sugirió su abogado principal. 50 millones es mucho, pero el juicio destruirá su imagen y la de la empresa. Es el camino más limpio. Pague y él desaparecerá. Julián miró por la ventana hacia el jardín, donde Clara paseaba a Leo bajo la luz de la luna, intentando calmarlo. Pagar era lo lógico. Era lo que el Julián de hace 6 meses habría hecho sin dudar. Era una transacción. Comprar un activo. Pero pagar significaba tratar a Leo como una mercancía. Significaba validar que Roberto tenía un precio por su hijo. Y Julián, el hombre que había sido abandonado en un orfanato porque nadie pagó el precio de quererlo, sintió una repulsión visceral. «No», dijo Julián, dándose la vuelta. «No voy a pagar, señor, el riesgo. No voy a comprar a mi hijo. No voy a permitir que ese infeliz piense que Leo es un billete de lotería. Vamos a ir a la corte y lo vamos a destruir». 2 días después, el tribunal de familia estaba rodeado de prensa. El caso, el bebé del millonario, se había convertido en la obsesión nacional. Julián llegó en su limusina blindada, con Clara a su lado. Ella llevaba gafas oscuras para ocultar sus ojos rojos de no dormir. Leo iba en una silla de seguridad, protegido como un jefe de Estado. Dentro de la sala, Roberto interpretó su papel a la perfección. Llevaba un traje barato y gastado, fingiendo humildad. Lloró cuando habló de cómo Julián, el gigante corporativo, le había robado a su familia usando su poder económico. «Yo no tengo millones, su señoría», dijo Roberto, secándose una lágrima falsa. «Solo tengo amor por mi hijo. Quiero verlo crecer. Quiero que sepa quién es su verdadero padre». El juez, un hombre severo que desconfiaba de la riqueza excesiva, miraba a Julián con escepticismo. «Señor Thorne», dijo el juez, «el demandante alega que su matrimonio es una fachada diseñada para privarlo de sus derechos parentales. Alega que usted no tiene ningún vínculo real con el niño, salvo el financiero. ¿Qué tiene que decir?». El abogado de Julián se levantó para dar una respuesta técnica, pero Julián lo detuvo con una mano. Se puso de pie, ignorando el protocolo. Clara lo miró aterrorizada. Sabía que Julián era frío, calculador. Temía que dijera algo sobre el contrato, algo que revelara que todo era un negocio. Julián caminó hasta el estrado. No miró a Roberto, miró al juez, y luego, rompiendo toda su frialdad habitual, se giró y miró a Leo, que estaba en brazos de Clara en la primera fila. «Su señoría», comenzó Julián, su voz resonando con una fuerza que no venía de sus pulmones, sino de sus entrañas. «Es cierto que no comparto sangre con ese niño. Es cierto que no estuve en el momento de su concepción. Y es cierto que tengo dinero, mucho dinero». Hubo un murmullo en la sala. Roberto sonrió, pensando que estaba ganando. «Pero el hombre que está sentado ahí», señaló a Roberto sin mirarlo, «llama a ese niño su derecho, lo llama su sangre. Yo nunca lo he llamado así». Julián hizo una pausa, y por primera vez en su vida pública, su voz tembló ligeramente. «Yo lo llamo mi hijo, no porque pagué por él, sino porque fui el primero en sostenerlo cuando este hombre no estaba. Porque conozco el sonido de su llanto a las 3 de la mañana y sé que solo se calma si lo paseo por el pasillo del lado izquierdo. Sé que le gusta dormir agarrando mi dedo meñique». Clara se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Nunca había escuchado a Julián hablar así.
Nunca supo que él prestaba tanta atención. Ser padre no es donar ADN, su señoría, continuó Julián, y sus ojos brillaban con una pasión feroz que dejó muda a la sala. Ser padre es estar presente, es proteger, es poner el bienestar de una criatura por encima de tu propio ego y de tu propia avaricia. Este hombre quiere al niño porque cree que vale 50 millones de dólares. Yo quiero al niño porque él me enseñó que yo tengo un corazón. Julián respiró hondo, clavando su mirada en el juez. Puede quitarme mi empresa, puede quitarme mi fortuna, pero si intenta quitarme a mi hijo para entregárselo a un hombre que lo ve como un cheque, tendrá que pasar por encima de mí. Y le aseguro, su señoría, que soy un enemigo mucho más terrible cuando lucho por mi familia que cuando lucho por dinero. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie se movía. Incluso el abogado de Roberto parecía avergonzado. Clara lloraba abiertamente, pero no de miedo. Lloraba porque por un momento creyó en la mentira. Creyó que las palabras de Julián eran reales. Es tan buen actor, pensó con el corazón roto. Está cumpliendo el contrato a la perfección. Está defendiendo su inversión con tanta pasión que parece amor. El juez carraspeó, visiblemente conmovido, pero obligado por la ley. Palabras emotivas, señor Thorne. Pero la ley exige pruebas. Las tengo, dijo Julián, sacando una grabadora digital de su bolsillo interior. Roberto Vega vino a mi oficina ayer por la noche burlando la seguridad. Pensó que podría negociar. Roberto saltó de su asiento. Julián presionó el botón de reproducción y lo acercó al micrófono del estrado. La voz de Roberto, nítida y burlona, llenó la sala. Mira, Thorne, no me importa el mocoso. Llora mucho y huele mal. Solo dame 50 millones y firmo la renuncia de paternidad. Puedes quedarte con él y con la estúpida de Clara. Solo quiero el dinero para irme a Ibiza. La grabación terminó. El rostro de Roberto estaba lívido. También presentó el video de la cámara del hospital. No tenía sonido, pero se veía que alzó la mano para golpear a una mujer que acababa de dar a luz. Eso es ilegal. No puedes usar eso. El juez golpeó su mazo con una fuerza que sonó a sentencia final. Suficiente. Señor Vega, siéntese y guarde silencio antes de que lo envíe a la cárcel por perjurio ahora mismo. El fallo fue devastador para Roberto. No solo perdió la demanda, sino que el juez le retiró permanentemente cualquier derecho sobre Leo y emitió una orden de restricción de 5 kilómetros. Además, ordenó una investigación por intento de extorsión. Cuando salieron de la corte, la prensa seguía allí, pero el tono había cambiado. Ya no veían a un millonario robando un bebé, veían a un padre defendiendo a su cachorro. En la limusina de regreso a casa, el ambiente era de un alivio exhausto. Leo dormía en su silla. Clara miró a Julián, que se frotaba las sienes, volviendo a su postura rígida habitual. Julián, dijo ella suavemente, lo que dijiste ahí adentro fue increíble. Casi me lo creí. Julián se tensó, no la miró. Era necesario, dijo él con brusquedad, levantando su barrera de hielo nuevamente. Había que ser convincente. Si mostraba debilidad, perdíamos. Es lo que hago, Clara. Cierro tratos, gano. Clara asintió, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Claro, el contrato. Lo hiciste por el contrato. Lo hice porque era lo acordado, respondió Julián, mirando por la ventana para que ella no viera la tormenta en sus ojos. Ahora estás segura. Roberto no volverá a molestarte. Sí. Gracias. Eres el mejor socio que podría haber pedido. Julián apretó los puños sobre sus rodillas. Él sabía que estaba incumpliendo el contrato. Si él confesaba sus sentimientos, ella lo aceptaría. Quizás pensaría que él se acercó a ella con intenciones impuras desde el comienzo y prácticamente compró una esposa. Pensaría que la engañó. Quizás se enojaría porque ella quiere hacer su vida después de su divorcio y él solo está haciendo las cosas incómodas entre ellos. Apenas habían pasado unos meses, el contrato era por 2 años.
Aunque quería decírselo, no lo hizo por el miedo a ser rechazado, miedo a ofenderla, miedo a hacer las cosas incómodas y que solo logre hacer que ella deje de verlo. Pero Clara tenía sus propias ideas. La imagen de Julián ya se había consolidado, había mostrado a la sociedad todo lo que tenía que mostrar, ella ya no era necesaria. Días después en su habitación, Clara doblaba ropa colocándola en una maleta. Iba a irse, no había cumplido el contrato, se había enamorado, y ahora, recibir dinero para decir adiós se sentía incorrecto. Él cumplió su palabra, nos salvó. Ahora tenemos que devolverle su vida. Clara se secó una lágrima traicionera. Durante meses había esperado una señal, un gesto que no fuera parte del guión, pero desde el juicio, Julián se había retraído. Trabajaba hasta tarde, evitaba sus ojos durante la cena. Ella interpretó su distancia como impaciencia. Ya quiere que nos vayamos. Ya terminó su actuación, pensaba ella. No quería ser la carga que se queda más tiempo del bienvenido. No quería ser la mujer patética que se enamora de su salvador contractual. Dejó una carta sobre la almohada de Julián. Junto a la carta, dejó el anillo de diamantes de 5 quilates que pesaba en su dedo como una mentira brillante. No podía aceptar dinero por haber amado a los 2 hombres de su vida, a su hijo y a su esposo falso. Vamos, Leo dijo, cargando al niño y una maleta pequeña. El taxi está esperando. Julián llegó a casa temprano ese día. Había cancelado 3 reuniones. Tenía una caja pequeña de terciopelo en el bolsillo del saco y el corazón latiéndole en la garganta. Había pasado las últimas semanas trabajando con un terapeuta, rompiendo las barreras de su infancia, entendiendo por qué le aterrorizaba tanto la idea de perderlos. Había planeado una cena. Iba a decirle la verdad, iba a decirle que el contrato era papel mojado y que sus sentimientos eran reales. «¿Clara?», llamó al entrar. Su voz resonó en el vestíbulo de mármol. Nadie respondió. «¿Leo?». El silencio fue la única respuesta. Un silencio pesado, definitivo. El pánico, frío y agudo, le subió por la espalda. Subió las escaleras corriendo, olvidando su dignidad, olvidando la compostura. Entró en la habitación de Clara. Estaba inmaculada, demasiado inmaculada. Los armarios estaban abiertos y vacíos de las cosas importantes. «No», susurró. Caminó hacia su propia habitación, buscando una explicación, y la encontró sobre la cama. El anillo brillaba bajo la luz de la tarde, burlándose de él. Y la carta. Julián la abrió con manos que temblaban violentamente. «Querido Julián, gracias por salvarnos. Gracias por darnos un refugio cuando el mundo nos cerró la puerta. Has cumplido tu parte del trato con una generosidad que no merecemos. Pero el contrato ha terminado. No lo he podido cumplir. Roberto ya no es una amenaza y tú tienes tu empresa asegurada. No quiero ser un obstáculo para que encuentres tu verdadera felicidad. Una que no esté basada en mentiras y papeles firmados. No me llevo el dinero, me llevo lo único que importa, los recuerdos de verte ser el padre que Leo merecía. Cuídate mucho. Gracias por enseñarme que la dignidad no tiene precio. Clara». Julián arrugó la carta en su puño. Un grito de frustración y dolor se le escapó de la garganta. «Maldición, esto no puede estar pasando», gritó a la habitación vacía. Miró el reloj. «Taxi», había pensado. Ella no usaría el chofer. Ella iría a la estación de trenes. Era la forma más barata de salir de la ciudad hacia el pueblo de sus padres, ahora que se habían reconciliado. Julián salió corriendo de la mansión. Saltó a su deportivo, un coche que no usaba porque le parecía poco serio, y arrancó el motor con un rugido que despertó a los vecinos. Condujo como un loco, se saltó semáforos en rojo, cortó el paso a autobuses. La estación central era un caos de gente, ruido y anuncios de megafonía. Julián dejó el coche mal estacionado en la entrada, tirándole las llaves a un guardia de seguridad atónito. «Vigílelo», gritó, corriendo hacia los andenes. Corrió entre la multitud, sus ojos escaneando desesperadamente cada rostro. Tren a Villa del Sur, andén 4, saliendo en 5 minutos.
Corrió hacia el andén 4. La vio. Estaba a punto de subir al tren, cargando a Leo en una mochila portabebés y arrastrando una maleta desgastada. Se veía pequeña, vulnerable, pero caminaba con esa espalda recta que él había aprendido a admirar. ¡Clara! El grito de Julián superó el ruido de la locomotora. Clara se detuvo, con un pie en el estribo del tren. Se giró lentamente, pensando que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Julián corrió los últimos metros y se detuvo frente a ella, jadeando, con el cabello revuelto y la corbata deshecha. Parecía cualquier cosa menos un magnate. Parecía un hombre que acababa de correr una maratón por su vida. Julián, Clara lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces aquí? El contrato. Al diablo con el contrato. Julián sacó un papel de su bolsillo. Era su copia del acuerdo prenupcial. Lo rompió en 2, en 4, en 1000 pedazos y lanzó el confeti legal al aire. No existe ningún contrato. Se acabó. Pero tú dijiste... Mentí. Julián dio un paso adelante, acortando la distancia, ignorando a los pasajeros que los miraban. Mentí sobre todo, Clara. Mentí cuando dije que era por negocios. Mentí cuando dije que no me interesaba amar. Julián tomó las manos de Clara, obligándola a soltar la maleta. ¿Sabes por qué me quedé con Leo ese día en el hospital? No fue por lástima. Fue porque cuando me agarró el dedo, me recordó a mí mismo. Crecí en un orfanato, Clara. Pasé mi infancia esperando en una ventana a que alguien viniera por mí. Me prometí que nunca necesitaría a nadie para no volver a sentir ese frío. Me convertí en hielo para no romperme. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Clara. Leo, reconociendo la voz de Julián, estiró los brazos hacia él y balbuceó «Papá». El sonido rompió la última defensa de Julián. Acarició la cabeza del niño y miró a Clara con una intensidad que quemaba. «Pero ustedes me rompieron de la mejor manera posible. Cuando vi que te ibas, cuando vi esa habitación vacía, sentí ese mismo frío de cuando tenía 5 años. Y me di cuenta de que todo mi dinero, todos mis edificios, no valen nada si no estás tú para verlos conmigo. Si no está Leo para desordenar mi despacho». Julián se arrodilló allí mismo, en el suelo sucio de la estación de trenes. Sacó la cajita de terciopelo de su bolsillo. «Clara, te casaste con un hombre de negocios por conveniencia. Te casaste con una mentira. Te pido perdón por eso. Pero ahora te estoy pidiendo que te cases con el hombre real. El que tiene miedo, el que te necesita, el que te ama más que a su propia vida». Abrió la caja. No era un diamante ostentoso para la prensa. Era un anillo antiguo, delicado, con un zafiro azul. Este era de mi madre biológica. Lo único que me dejaron en el orfanato. Nunca pensé dárselo a nadie, pero es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Clara, ¿quieres casarte conmigo? De verdad, para siempre, sin fechas de caducidad. Clara lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. Miró a los ojos del hombre que había creído inalcanzable y vio la verdad desnuda. Vio amor. «Sí», sollozó ella, asintiendo frenéticamente. «Sí, Julián, sí quiero». Julián se levantó y la besó. No fue un beso para las cámaras, fue un beso desesperado, hambriento, lleno de promesas y alivio. La gente en el andén aplaudió, pero ellos no escucharon nada, solo existían ellos tres. «Vámonos a casa», dijo Julián, tomando a Leo en un brazo y la maleta en el otro, sin soltar la mano de Clara. «Tenemos una cena que se está enfriando». 1 año después, el jardín de la mansión Thorne ya no era gris. Estaba lleno de flores, de juguetes de colores brillantes esparcidos por el césped y de vida. «Cuidado con el pastel», gritó Clara, riendo mientras corría detrás de un niño de 1 año que caminaba tambaleándose hacia la mesa de postres. «Déjalo. Tiene buen gusto», dijo Julián, atrapando a Leo en el aire y levantándolo alto. El niño chilló de alegría. «Feliz cumpleaños, campeón». Julián lucía diferente. Ya no llevaba traje los domingos, llevaba una camisa de lino arremangada y tenía una mancha de glaseado en la mejilla. Se veía más joven, más vivo.
En una mesa cercana, los padres de Clara, vestidos con ropa nueva pero sencilla, conversaban animadamente con Marcos, el jefe de seguridad. Habían sido perdonados, y aunque el camino había sido largo, la humildad había reconstruido los puentes. El abuelo miraba a Leo con adoración, agradeciendo cada día la segunda oportunidad que la vida les había dado. ¿En qué piensas?, preguntó Clara, abrazando a Julián por la espalda y apoyando la barbilla en su hombro. Julián miró a su alrededor, miró a su familia, miró la casa que ya no era un museo, sino un hogar. Pienso en las inversiones, dijo él, girándose para besarla. «¿Ah, sí?», bromeó ella. «¿Sigues pensando en el dinero?». «No», sonrió Julián, apretando a su esposa y a su hijo contra su pecho. «Pienso que de todos los tratos que he cerrado, este fue el único donde gané lo más valioso en mi vida, y no podía haber conseguido esto ni con todo el dinero del mundo». Leo aplaudió, ajeno a la fortuna que heredaría, feliz simplemente porque estaba sostenido por brazos fuertes que nunca jamás lo dejarían caer. Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para apoyarnos y que te traigamos nuevas historias emocionantes. Nos vemos en la siguiente historia.